Déjame ser honesto contigo. Como físico teórico, hay algo que me ha estado inquietando durante años. Cuando miro las imágenes de 1969, la tecnología de la época, y luego miro hacia la inmensidad hostil del espacio, una parte de mi cerebro, la parte que calcula y respeta las leyes del universo, también duda. Mi pregunta nunca ha sido cómo lo falsificaron. Mi pregunta, la que me quita el sueño, es cómo, en nombre de la física, lograron sobrevivir. Dime desde qué ciudad y a qué hora estás viendo esto. Para entender la escala real de la misión Apolo, debe hacer algo contraintuitivo. Olvide las imágenes de ciencia ficción. Olvide las naves elegantes que se deslizan por el espacio. Esa es una fantasía cinematográfica. La realidad de la ingeniería espacial no es elegante. Es brutal. Es una guerra contra un solo número, una ecuación tan simple como tiránica. La ecuación del cohete de Tsiolkovsky. No es una guía de viaje. Es una ley de hierro que dicta una verdad horrible. Para cada gramo que quiera llevar al espacio, necesitará una montaña de combustible para levantarlo. Y para levantar esa montaña de combustible necesitará una montaña aún más grande de más combustible. Es un ciclo vicioso, una espiral matemática que castiga la ambición con un peso exponencial. El cuerpo humano, en el espacio, comienza a devorarse a sí mismo. No es un viaje, es una cuenta atrás biológica. Cuando Neil Armstrong tomó el control manual para alunizar, con el combustible peligrosamente bajo, y las alarmas del ordenador sonando, su corazón alcanzó las 150 pulsaciones por minuto. No era solo el estrés de un piloto de pruebas, era la reacción primordial de un organismo de la sabana africana, enfrentándose a un depredador que no podía ver ni oler. Era el grito silencioso de cada célula de su cuerpo, protestando contra un entorno que viola todas las reglas de la vida. La máquina más compleja y susceptible a fallos en toda la misión Apollo no era el Saturno V ni el ordenador de a bordo. Era el sistema nervioso central de 3 hombres encerrados en una lata de metal a 384.000 kilómetros de casa. Y luego estaba el silencio. No el silencio de una habitación tranquila. No la calma de un bosque por la noche. Era un silencio absoluto, una ausencia total de medio para transmitir el sonido. Un silencio tan profundo que se convierte en un ruido blanco dentro del cráneo. Fuera de la cápsula, el universo no producía sonido alguno. Las únicas vibraciones eran las internas. El zumbido de los sistemas de soporte vital, el crujido del metal expandiéndose y contrayéndose, y el martilleo incesante del propio corazón en los oídos. El Saturno V no fue una nave espacial, fue la manifestación física de esa tiranía, una catedral de 111 metros de altura, dedicada a un solo principio: la fuerza bruta. Veamos los números, porque los números no mienten y no tienen piedad. La masa total del Saturno V en el momento del despegue era de aproximadamente 2.970.000 kilogramos. Casi 3 millones de kilos de violencia controlada apuntando al cielo. Ahora, ¿cuánto de esa masa eran los astronautas y la pequeña cápsula que los traería de vuelta a casa, el módulo de comando? Unos 5.800 kilogramos. Hagamos la división. La tripulación y su vehículo de regreso representaban el 0,2% de la masa total del cohete. Permítame repetirlo. 0,2%. Dicho de otro modo, el 99,8% de esa estructura colosal era basura prescindible. Era un tanque de combustible glorificado, diseñado para arder y caer al océano, todo para darle un empujón de unas pocas horas a una lata de sardinas metálica. No estábamos enviando una nave a la Luna, estábamos arrojando una bala de cañón con una precisión increíble. Y esa bala tenía que cruzar un abismo que nuestra mente no está diseñada para comprender. La distancia media a la Luna es de 384.400 kilómetros. Es solo un número, no significa nada. En ese vacío acústico, la mente comienza a jugar trucos. La soledad deja de ser un estado emocional, y se convierte en una condición física, una presión tangible. Estaban más aislados que cualquier ser humano en la historia. Más solos que un explorador en el polo, o un submarinista en el fondo del océano. Porque en esos lugares, todavía existe la posibilidad teórica de un rescate. Para ellos, no. Si algo fallaba catastróficamente, la ayuda no llegaría en horas o días. La ayuda, simplemente, no llegaría nunca. Eran, en el sentido más literal de la palabra, náufragos en una orilla cósmica. Piense en el espacio de la cápsula.
El módulo de comando tenía un volumen habitable de unos 6 metros cúbicos. Eso es el interior de un coche pequeño. Para 3 hombres. Durante 8 días. No había donde caminar, no había privacidad, no había un horizonte al que mirar más allá del cristal de la escotilla. 3 personalidades altamente competitivas, entrenadas al límite de la resistencia humana, forzadas a convivir en un espacio donde el más mínimo roce personal podía magnificarse hasta convertirse en una amenaza para la misión. La psicología de la tripulación era un factor tan crítico como el propelente del cohete. Un error de juicio, un ataque de pánico, un brote de claustrofobia, y todo el programa, valorado en miles de millones de dólares, y el orgullo de una nación, se desintegraría. Así que visualícelo de esta manera: tome a Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, todos los demás planetas de nuestro sistema solar. Alinéelos, uno al lado del otro, en el espacio entre la Tierra y la Luna. Cabrían perfectamente. Y todavía le sobrarían unos 3.000 kilómetros. Ahora conecte esos dos hechos. Para cruzar un abismo tan vasto que podría contener todos los mundos que conocemos, tuvimos que construir un monstruo de casi 3 millones de kilos, del cual el 96% era combustible, solo para impulsar una cápsula que representaba una quinta parte del 1% de su masa total. Esto no es un viaje, es una humillación matemática. Es la prueba de que el universo no quiere que salgamos de aquí. Cada centímetro ganado en el vacío se paga con miles de toneladas en la plataforma de lanzamiento. Esta diferencia de escala es aterradora. Es la brecha que existe entre nuestra imaginación y las frías ecuaciones de la realidad. Si a usted le interesa entender la matemática real que se esconde detrás de la fanfarria y el espectáculo, considere suscribirse a este canal. Aquí no vendemos sueños. Miramos los números en crudo. Y esa era solo la primera barrera, la primera imposibilidad. El precio de admisión para simplemente salir de la atmósfera. Y la comunicación, ese fino hilo que los conectaba con la humanidad, era una tortura en sí misma. La luz tarda aproximadamente 1,3 segundos en viajar de la Tierra a la Luna. Eso significa que cada transmisión tenía un retardo de casi 3 segundos entre la pregunta y la respuesta. No parece mucho, pero es suficiente para destruir el ritmo de una conversación normal. Imagine una situación de emergencia. Usted grita una pregunta a Houston, y durante 3 largos segundos, solo hay estática. Silencio. La nada. En esos 3 segundos, la mente puede imaginar 1000 catástrofes. Ese retardo no era solo un inconveniente técnico, era un recordatorio constante, cada vez que abrían la boca, de la inmensa y vacía distancia que los separaba de todo lo que conocían. Era el universo estirando el cordón umbilical hasta hacerlo casi transparente. La verdadera claustrofobia de la misión Apollo no era la física, la de estar encerrado en una caja de metal. Era psicológica. Era la conciencia de ser una pequeña y frágil burbuja de vida, de calor y de consciencia, flotando en un océano infinito de vacío, frío y muerte. Era mirar por la ventana y ver la tierra, no como un suelo firme bajo tus pies, sino como una delicada y solitaria esfera azul, suspendida en la negrura. Porque una vez que estás ahí fuera, en el vacío que acabas de comprar a un coste tan monstruoso, el universo empieza a intentar matarte de formas mucho más silenciosas y creativas. Pero una vez que la brutalidad matemática te ha lanzado fuera de la atmósfera, una vez que eres esa bala de cañón humana volando en la oscuridad, el problema cambia. Ya no se trata de la tiranía de la ecuación, se trata de la tiranía del entorno. El espacio no está vacío. Es un campo de batalla invisible. Y la primera línea de defensa de la Tierra, su propio campo magnético, ha creado una de las trampas mortales más perfectas del sistema solar. De esto no te hablan en las películas. No hay un monstruo con garras. No hay una nave alienígena hostil. El enemigo aquí no tiene forma, ni sonido, ni siquiera sustancia en el sentido que entendemos. Es una tormenta silenciosa, una omnipresencia letal que te atraviesa sin que te des cuenta, hasta que es demasiado tarde. Hablo de los cinturones de Van Allen. Imagina 2 rosquillas gigantes e invisibles rodeando nuestro planeta, una dentro de la otra. No están hechas de materia, sino de energía pura. Son protones y electrones arrancados de los vientos solares, atrapados y acelerados a velocidades cercanas a la de la luz por la magnetosfera de la Tierra. Esa imagen, aunque hermosa, es también un monumento a tu propia insignificancia y vulnerabilidad. Es la comprensión visceral de que no hay arriba ni abajo,
no hay día ni noche, solo la coreografía implacable de la mecánica orbital y las leyes de la termodinámica que, si fallas en obedecerlas por un solo instante, te borrarán de la existencia sin la menor vacilación. El verdadero milagro de Apolo no fue solo que la ingeniería funcionara, fue que la mente humana no se rompiera, que 3 hombres pudieran soportar la desintegración de sus propios cuerpos, el silencio ensordecedor del vacío, el aislamiento absoluto de su especie, y la presión de llevar el peso de la historia sobre sus hombros, y aún así, pudieran ejecutar procedimientos complejos con una precisión sobrehumana. La pregunta que los teóricos de la conspiración deberían hacerse no es cómo falsificaron las imágenes, sino cómo encontraron a seres humanos capaces de soportar la realidad. El silencio absoluto puede quebrar a cualquiera. La ausencia total de estímulos externos fuerza a la mente a volverse sobre sí misma. Ahora imagine 9 meses de ese silencio en un viaje a Marte. ¿Cómo lidiaría usted con casi un año de aislamiento total, sabiendo que la ayuda está a millones de kilómetros y meses de distancia? Comparta su estrategia mental en los comentarios. No es un baño de sol cósmico, es una zona de fuego cruzado subatómico. Para la frágil biología humana, es el infierno. Déjame ser absolutamente claro sobre lo que esto le hace a la carne. Estas partículas no te queman la piel, no te golpean, hacen algo mucho peor. Pasan a través del casco de la nave, a través de tu traje, a través de tus tejidos blandos, y llegan directamente a tus células. Cada partícula es una bala microscópica que desgarra las hebras de tu ADN, no una, ni 100, billones de ellas. Cada segundo. Es una forma de violencia biológica fundamental. La radiación ionizante no mata la célula, la corrompe, entra en el núcleo y reescribe tu código genético con errores mortales. Las células que intentan repararse mueren. Las que no mueren, mutan, se convierten en cáncer. Es una lotería macabra que se juega en cada una de tus billones de células. En una exposición prolongada, los efectos son viscerales. Tus glóbulos blancos, la primera línea de defensa de tu cuerpo, son aniquilados. Tu sistema inmunológico colapsa. El revestimiento de tu tracto intestinal se deshace. Empiezas a sangrar internamente. Las cataratas opacan tus ojos, cegándote con una niebla lechosa. Tu sistema nervioso central comienza a fallar, las partículas de alta energía literalmente fríen la sinapsis de tu cerebro, provocando convulsiones y la pérdida de la función cognitiva. Porque esa, y no el motor del cohete, es la verdadera barrera final. Hemos hablado de la física, de la ingeniería, de la biología. Hemos desglosado los monstruos invisibles del espacio, uno por uno. La radiación, el vacío térmico, la tiranía implacable de la ecuación del cohete. Hemos visto cómo el cuerpo humano, esa máquina biológica milagrosa y frágil, era empujado hasta el borde mismo del colapso. Y después de todo esto, la pregunta más lógica, la más racional, no es cómo lo hicieron, la pregunta es por qué. ¿Por qué una nación entera se embarcaría en la apuesta más peligrosa y cara de la historia humana? ¿Por qué arriesgar vidas, prestigio y un presupuesto que podría haber reconstruido ciudades enteras para poner una bandera en una roca muerta a 3 días de distancia? La respuesta no está en las estrellas, la respuesta como siempre está aquí abajo, en la Tierra. Y es una respuesta cínica, brutal y profundamente humana. El programa Apolo no fue, en su esencia, una misión de exploración científica. Fue una batalla. Fue el frente más visible y tecnológicamente extravagante de la Guerra Fría. El verdadero motor que impulsó al Saturno V no fue el queroseno RP-1 ni el oxígeno líquido. Fue la geopolítica. Fue el miedo existencial y el orgullo nacionalista. Y todo esto ocurre en un silencio absoluto, dentro de una cápsula que flota pacíficamente en la negrura. No sientes el impacto. Solo sientes cómo tu propio cuerpo se declara la guerra a sí mismo. Te deshaces desde adentro hacia afuera. Los teóricos de la conspiración dicen que es imposible cruzar este campo de la muerte. Y en un sentido tienen razón. Si lo intentaras de la manera incorrecta, sería un suicidio garantizado. Pero la NASA no lo hizo de la manera incorrecta. Lo hizo de la manera más audaz, peligrosa y casi demente posible. La estrategia de Apolo fue brutalmente simple. Velocidad. No intentaron rodear los cinturones. No tenían un blindaje masivo. Apuntaron al corazón de la tormenta y pisaron el acelerador a fondo.
Atravesaron las partes más densas de los cinturones en menos de 2 horas. Fue una carrera suicida contra la física. Cada segundo que pasaban allí, la dosis de radiación aumentaba. Los ingenieros habían hecho un cálculo terrible. No se preguntaron cómo podemos hacerlo seguro. Se preguntaron, ¿cuál es la dosis máxima de radiación que un cuerpo humano puede absorber sin que la misión fracase por muerte de la tripulación a corto plazo? La respuesta fue la base de toda la trayectoria. El astronauta que recibió la dosis más alta en todo el programa Apolo fue en la misión 14 con 1,14 rads. ¿Qué significa eso en términos que puedas sentir? La Unión Soviética había puesto el primer satélite en órbita. Había puesto al primer hombre en órbita. Estaban ganando la carrera tecnológica, y en la lógica paranoica de la época, ganar en el espacio significaba tener la ventaja militar y moral en la Tierra. La Luna no era un destino, era una declaración. Una demostración de poder industrial tan abrumadora, que silenciaría cualquier duda sobre quién dominaba el planeta. Para entender la escala de esta voluntad política, hay que hablar de dinero. En su punto álgido, el programa Apolo consumía más del 4% del Producto Interior Bruto de los Estados Unidos. Pensemos en eso por un momento. No el presupuesto de una agencia, no una partida de gastos de defensa. El 4% de toda la economía de la nación más rica del mundo se dedicó a resolver este único problema. El dinero no era un obstáculo, era la herramienta principal. La imposibilidad de la que hablamos fue, en gran medida, comprada. Cada desafío físico, cada barrera de ingeniería, fue ahogado bajo una avalancha de recursos humanos y financieros sin precedentes. 400.000 personas. 20.000 empresas. La pregunta en los pasillos de la NASA no era, ¿podemos permitirnos esto?, sino, ¿qué se necesita para que funcione antes de que acabe la década? Es el equivalente a recibir entre 50 y 60 radiografías de tórax de golpe, concentradas en poco más de 1 hora. Peligroso. Un aumento medible en el riesgo de cáncer a lo largo de la vida. Pero muy lejos de ser inmediatamente letal. No vencieron al monstruo. Corrieron tan rápido que el monstruo solo pudo arañarles la espalda. Esto es lo que los escépticos no entienden. El peligro de la radiación no es la prueba de que el viaje fue un fraude. Es la prueba más contundente de que fue real. Una farsa no necesita calcular dosis de radiación. Una farsa no necesita planificar una trayectoria de altísima velocidad a través de una zona de muerte invisible. El hecho de que tuvieran una solución imperfecta y arriesgada, para un problema tan increíblemente letal, es la firma de la ingeniería en el límite absoluto de lo posible. El universo no quería que estuvieran allí. Cada ley fundamental de la física estaba diseñada para mantener la vida biológica confinada en su planeta. Pero por un breve momento 400.000 de las mentes más brillantes de la Tierra encontraron una brecha. Una pequeña ventana de oportunidad en la que la velocidad podía por un instante ganarle a la biología. Es una forma brutal de morir. Lenta. El costo era irrelevante, el calendario lo era todo. Y aquí es donde llegamos al verdadero baño de agua fría. El gran y doloroso paradoxo logístico. Si la razón por la que fuimos fue política, ¿qué pasó cuando la política cambió? Cuando Neil Armstrong plantó esa bandera, la carrera en efecto había terminado. Estados Unidos había ganado. Y casi de la noche a la mañana, el motor geopolítico se apagó. El cheque en blanco fue cancelado. El sentido de urgencia nacional se evaporó. Y con él, se desvaneció la capacidad misma de hacer algo tan monumental. Esto nos lleva a una de las realidades más deprimentes de la historia tecnológica moderna. No solo dejamos de ir a la Luna, desaprendimos cómo hacerlo. Hemos sufrido una regresión tecnológica deliberada. Los planos del Saturno V existen por supuesto guardados en archivos digitales. Pero un cohete no es solo un plano. Es un ecosistema industrial. Son las miles de empresas subcontratistas especializadas, muchas de las cuales ya no existen. Es la cadena de suministro para componentes que ya no se fabrican. Son los ingenieros y técnicos con décadas de conocimiento práctico, la mayoría de los cuales se jubilaron o fallecieron, llevándose consigo esa sabiduría intangible que no se puede escribir en un manual. Desmantelamos la fábrica, despedimos a los artesanos y luego nos sorprendimos de no poder volver a construir la catedral. Interna. Silenciosa. Una disolución a nivel molecular mientras flotas en la inmensidad. Sabiendo esto, te pregunto, ¿aún te ofrecerías como voluntario para esta misión? Dímelo en los comentarios.
Hemos atravesado el fuego invisible de los cinturones de Van Allen. Hemos sobrevivido a un bombardeo de 60 radiografías de tórax en el pecho. Pero ese fue solo el primer guardián en la puerta del abismo. Y aquí es donde la mente lógica, la suya y la mía, empieza a detectar las verdaderas grietas en la historia. No las grietas de una conspiración, sino las grietas de la propia realidad. Porque a partir de este punto, cada solución a un problema imposible revela un problema aún más profundo. Bienvenidos al laberinto de la ingeniería. El ciclo sin fin del sí pero. El primer argumento que se desmorona bajo el escrutinio es el cerebro de la misión. El ordenador que guió a Apolo, el llamado AGC, Apollo Guidance Computer. Cuando uno examina sus especificaciones, la duda se convierte en incredulidad. La velocidad de su procesador era de unos 2 kHz. Su memoria RAM era de 2048 palabras. Permítame traducir esto a un lenguaje que podamos sentir. El chip que controla el temporizador de su microondas es más potente. Un smartphone moderno de gama media no es 10 veces ni 100 veces, sino literalmente 1.000.000 de veces más potente. Hoy, la NASA opera con menos del 0,5% del presupuesto federal. Cada misión es examinada por comités, auditada hasta la muerte y sujeta a los caprichos de los ciclos electorales. El apetito por el riesgo ha desaparecido, reemplazado por una cultura de aversión a la falla que es paralizante. El Apolo 1 explotó en la plataforma de lanzamiento, matando a 3 astronautas. La respuesta de la NASA de los años 60 fue una pausa dolorosa, una investigación exhaustiva y una determinación redoblada para tener éxito. Una tragedia similar hoy probablemente cancelaría el programa por completo durante una generación. Hemos pasado de una mentalidad de, el fracaso no es una opción, a una en la que, el riesgo de fracasar es demasiado alto para empezar. El Saturno V sigue siendo, hasta el día de hoy, el vehículo más potente jamás construido por la humanidad. Ninguna nación, ninguna corporación privada, ha logrado replicar esa capacidad de lanzar cargas pesadas a la órbita terrestre baja y más allá. Lo que antes era una cuestión de voluntad nacional, se ha convertido en un laberinto de contratos, subcomités, informes de impacto y objetivos políticos cambiantes. Hemos reemplazado la audacia de la ingeniería con la timidez de la burocracia. Los problemas que resolvemos hoy no son cómo proteger a un hombre de los cinturones de Van Allen, sino cómo justificar el presupuesto del próximo año fiscal, ante un Congreso dividido. La pregunta es inevitable y es la correcta. ¿Cómo es posible guiar una nave a través de 400.000 kilómetros de vacío hostil, con una calculadora de bolsillo glorificada? Y aquí comienza el ciclo. Sí, el ordenador era patéticamente débil, casi un insulto a la complejidad de la tarea. Pero su software era una obra maestra de optimización y pureza. Era, en una palabra, perfecto. No perfecto en el sentido de que pudiera ejecutar múltiples aplicaciones o mostrar gráficos. Era perfecto porque solo hacía una cosa, y la hacía sin un solo fallo. El software del AGC fue uno de los primeros en ser construido con una arquitectura de cuerdas de núcleo, tejidas a mano por ingenieras, literalmente cosiendo el código en la memoria física. Era inmune a la radiación que freiría un procesador moderno. No tenía un sistema operativo con millones de líneas de código que pudieran fallar. Era un bisturí, no una navaja suiza. La gente a menudo pregunta, ¿por qué no llevaron algo más potente? La respuesta es la lección central de la ingeniería espacial. La potencia era el enemigo. Más potencia significaba más consumo eléctrico, más calor que disipar, más complejidad, más puntos de fallo. La solución no era añadir más fuerza bruta, sino eliminar todo lo que no fuera absolutamente esencial para la supervivencia. Es frustrante, en un nivel casi cósmico, ver cuánto potencial se ha perdido. Resolvimos los problemas de la física. Sometimos la termodinámica y la mecánica orbital a nuestra voluntad. Y luego, nos dejamos derrotar por algo tan mundano como una hoja de cálculo y una reunión de comité. La lección más dura del programa Apolo no es lo difícil que es ir al espacio. La lección es lo frágil que es el impulso para hacerlo. Si usted también cree que nuestro enfoque debería estar en superar los desafíos de la ciencia, y no en los laberintos de la política, demuestre su apoyo. Quizás si suficientes de nosotros lo recordamos, podamos recuperar una fracción de esa audacia. Esto nos deja en un lugar incómodo. Entender que el motor de Apolo no fue la ciencia, sino el orgullo nacional, resuelve una parte del misterio. Pero abre una puerta mucho más oscura.
Porque si el objetivo era simplemente plantar una bandera para ganar una guerra ideológica, entonces tenemos que hacer la pregunta que nadie en 1969 quería responder en voz alta. ¿Fue todo esto un acto de heroísmo, o una partida de ruleta rusa a escala nacional televisada para el mundo? No es una pregunta retórica. Recordemos a la tripulación del Apolo 1. Gus Grissom, Ed White, Roger Chaffee. No necesitaban un cerebro que pudiera pensar. Necesitaban un sistema nervioso que pudiera reaccionar sin dudar. Y eso es exactamente lo que construyeron. Ahora apliquemos esta misma lógica a la propia nave. Al vehículo que descendió a la superficie lunar. El módulo lunar. El LEM. Las imágenes lo muestran como una extraña criatura de metal y patas de insecto. Pero las imágenes no transmiten su característica más aterradora, su fragilidad. En muchas de sus áreas no presurizadas, el grosor de su casco era el equivalente a 3 hojas de papel de aluminio de cocina. 3. Si estuviera aquí, en la Tierra, podría perforarlo con un destornillador. Se desmoronaría bajo su propio peso. Fue diseñado para operar únicamente en el vacío, donde no hay viento, ni arrastre aerodinámico, ni siquiera la necesidad de ser aerodinámico. Era, en esencia, una lata de refresco glorificada con un motor de cohete pegado en la parte inferior. ¿Cómo se puede confiar la vida de 2 seres humanos a algo tan endeble? Y el ciclo se repite. Sí, el módulo lunar era tan frágil como una cáscara de huevo cósmica. Pero en el vacío, donde la masa es tu tirano absoluto, esa fragilidad es la definición de la ingeniería perfecta. La intuición nos grita que construyamos un tanque para proteger a los astronautas. No murieron en el vacío del espacio, murieron en la Tierra, durante una prueba, incinerados dentro de su cápsula por un incendio que no debería haber ocurrido. Murieron antes de que el viaje siquiera comenzara. Ese era el margen de error. 0. La muerte estaba presente en la misma plataforma de lanzamiento, esperando el más mínimo error humano o mecánico. Los ingenieros de la NASA, en sus cálculos más honestos y privados, estimaban que la probabilidad de una falla catastrófica en una misión lunar completa era de aproximadamente 1 en 100. Piénsalo. Una posibilidad entre 100 de que esos hombres no regresaran. De que se convirtieran en un mausoleo orbital, o se estrellaran contra la superficie lunar. De que su lata de sardinas, esa maravilla de la ingeniería, se convirtiera en su tumba. ¿Qué líder, qué nación, tiene el derecho moral de lanzar a sus mejores hombres al vacío, con esa probabilidad de muerte, simplemente por un objetivo simbólico? Esta es la verdad incómoda de la exploración espacial tripulada. No es una aventura limpia. Es un pacto con el peligro. Es aceptar que el progreso se compra, a veces con vidas humanas. Construimos estas catedrales de metal y fuego, las llamamos naves espaciales, pero en el fondo, son altares. Pero la física, la implacable ecuación del cohete de Tsiolkovsky, nos susurra que cada gramo de blindaje es una sentencia de muerte. Cada kilo extra que llevas a la Luna requiere exponencialmente más combustible para ser frenado durante el descenso, y luego, vuelto a lanzar hacia la órbita. El LM no era frágil por accidente. Fue diseñado para ser la mínima masa posible que pudiera mantener a 2 hombres vivos durante 72 horas. Se eliminó todo. Asientos, paneles interiores, cualquier cosa que no fuera vital. Su única tarea era existir en un entorno donde el único estrés que sufriría sería el de sus propios propulsores. En la Tierra era basura. En el espacio, era una obra maestra de la eficiencia masiva. Una vez más, la solución no fue la fuerza, sino la inteligencia y la aceptación brutal de las limitaciones físicas. Pero el laberinto se vuelve aún más oscuro. Hablemos de la temperatura. El espacio no es frío. Tampoco es caliente. Es ambas cosas a la vez. En un extremo que desafía nuestra experiencia biológica. El lado de la nave o del traje espacial expuesto a la luz solar directa alcanza los 120 grados Celsius. El agua hierve. El lado opuesto, en la sombra del propio vehículo, se desploma a 150 grados bajo cero. Y en ellos, colocamos a seres humanos, la máquina más frágil de toda la ecuación, como un sacrificio a los dioses de la física y la ambición. ¿Es esto la máxima expresión de la valentía humana, o la cumbre de nuestra arrogancia? ¿Es exploración o es un suicidio asistido por 400.000 de las mentes más brillantes del planeta? La línea es tan delgada que es prácticamente invisible. Y aquí es donde la física se detiene y la filosofía comienza.
porque esta pregunta no murió con el programa Apolo. Resuena hoy con cada plan para ir a Marte, con cada nueva empresa que promete colonizar las estrellas. El cálculo de riesgo-recompensa sigue siendo el mismo. La pregunta final es esta: ¿vale la pena el sacrificio humano por el progreso? ¿Tiene un precio la expansión de la conciencia humana por el cosmos? Quiero leer tu opinión sincera en los comentarios. No hay una respuesta fácil. Y es un debate que, como especie, necesitamos tener. Ahora más que nunca. Así que el título de este video, en su esencia, es una mentira. Una mentira necesaria para entender una verdad más profunda. Llegar a la Luna en 1969 no era imposible según las leyes de la física. Era monumentalmente, casi absurdamente, difícil debido a ellas. El programa Apolo no fue un acto de rebeldía contra el universo. Un abismo termodinámico de 270 grados Celsius entre la luz y la oscuridad. La mayor variación de temperatura registrada en la Tierra en 24 horas fue de 57 grados. El universo intentaba, simultáneamente, hervir y congelar a los astronautas. La ciencia ficción nos vendería escudos de energía, complejos sistemas de refrigeración activa, soluciones que consumen una energía que no tienes, y añaden un peso que no puedes permitirte. ¿Cómo se resuelve una paradoja tan violenta? El ciclo, una vez más, nos da la respuesta. Sí, el universo es un infierno termodinámico. Pero la solución no fue una tecnología avanzada. Fue una combinación de las ideas más antiguas de la humanidad: girar y pintar. Para la nave, la solución se llamó control térmico pasivo, o como los ingenieros lo apodaron, el asador de pollos. La nave giraba lentamente sobre su eje, como un espeto, distribuyendo el calor del sol de manera uniforme, para que ninguna parte se sobrecalentara o se congelara. Era una solución elegante, de bajo consumo y casi insultantemente simple. Para los trajes, la solución fue aún más básica: el color. Eran blancos. El blanco es el color que mejor refleja la radiación térmica. Una simple capa de pintura y un giro lento fueron el escudo contra un abismo de 270 grados. No rompimos sus reglas. Al contrario, las leímos. Estudiamos el contrato cósmico con tanto detalle, con una atención tan obsesiva por parte de cientos de miles de mentes, que encontramos la letra pequeña. Una cláusula diminuta, escondida entre la mecánica orbital y la termodinámica, que permitía un viaje de ida y vuelta, siempre y cuando estuviéramos dispuestos a pagar el precio en energía, en riesgo, y en una precisión que roza lo divino. Y aunque el motor que nos impulsó fue el miedo y el orgullo de la Guerra Fría, un juego de poder entre naciones, el resultado trascendió la política. Fue el primer suspiro de una especie que intenta torpemente convertirse en algo más. El primer intento de una vida nacida en un planeta de convertirse en una vida del sistema solar. El físico Nikolai Kardashev propuso una escala para medir el avance tecnológico de una civilización. Una civilización tipo 1 controla toda la energía de su planeta. Una tipo 2, la de su estrella. Una tipo 3, la de su galaxia entera. Nosotros, con toda nuestra tecnología y nuestros logros, ni siquiera estamos en la escala. Somos una civilización tipo 0, que todavía extrae su energía de plantas muertas. En esa vasta escala cósmica, el programa Apolo no fue un salto gigante para la humanidad. No se luchó contra la física con fuerza bruta. Se la sedujo con una comprensión profunda de sus reglas más fundamentales. Un ordenador débil pero perfecto. Una nave frágil pero eficiente. Un infierno térmico domado con una capa de pintura y un giro lento. Esto no es una historia de fuerza bruta. Es un laberinto de ingeniería, un rompecabezas fascinante donde cada solución es contraintuitiva, cada respuesta desafía el sentido común. Es un testimonio de que la inteligencia no es la capacidad de aplicar más poder, sino de entender dónde no es necesario aplicarlo. Es un quebracabeza de ingeniería absolutamente fascinante. Si estás disfrutando de este análisis técnico profundo, asegúrate de estar suscrito. Tenemos muchos otros misterios de la física que resolver juntos. Porque hemos analizado la radiación, hemos analizado las máquinas, la navegación, la temperatura. Hemos resuelto los problemas del hardware y del software. Pero hemos ignorado la pieza más compleja, el componente más propenso a fallos de toda la misión. La máquina más frágil, la más impredecible, la más susceptible al pánico, al error y a la simple desintegración biológica, era el propio ser humano dentro de la lata.
Y el universo aún no había terminado de presentarle sus desafíos. Hemos resuelto el laberinto de la ingeniería. Hemos visto cómo la fragilidad del módulo lunar era en realidad su mayor fortaleza en el vacío, y cómo un simple giro sobre su eje resolvía un abismo térmico de casi 300 grados. Fue el paso 0.00001. Fue el primer temblor de un organismo planetario desarrollando un sistema nervioso que se extiende más allá de su propia atmósfera. La primera vez que la vida en la Tierra miró hacia otro mundo y no solo lo imaginó, sino que lo tocó. Esa es la verdadera conclusión. La lección de Apolo no es que fuimos a la Luna. Es que, enfrentados a un abismo de radiación, a una tiranía termodinámica, y a una ecuación de cohete que nos gritaba que era imposible, la mente humana, concentrada y organizada en 400.000 personas, se convirtió en la fuerza más poderosa de nuestro vecindario cósmico. No doblegamos las leyes de la física, nos doblegamos nosotros ante ellas, hasta entenderlas tan íntimamente que nos mostraron un camino. Hoy miramos a Marte y vemos el mismo abismo. Escuchamos las mismas voces, a veces dentro de nosotros mismos, que dicen, imposible. Pero la lección de Apolo perdura como un eco en el vacío. Nos enseña que lo imposible es, a menudo, un problema de ingeniería que aún no hemos resuelto. Que los límites no están en las estrellas, sino en nuestra voluntad y en nuestra imaginación. El imposible es, solo temporal. Si quieres seguir explorando las fronteras de la realidad con nosotros, activa las notificaciones. Hemos admirado la genialidad de un software perfecto, corriendo en una máquina 1.000.000 de veces menos potente que el teléfono que usted lleva en el bolsillo. Hemos domado a los monstruos de la física con una elegancia minimalista, con soluciones que susurran inteligencia en lugar de gritar fuerza bruta. Aplaudimos a la máquina, celebramos el metal y el silicio. Pero en esta ecuación de supervivencia, hemos ignorado la variable más inestable, la más impredecible, y, en última instancia, la más frágil. Nos hemos olvidado del fantasma dentro de la máquina. El ser humano. Porque la biología no está diseñada para el espacio. Es un axioma fundamental. Cada solución de ingeniería que mantenía la cápsula funcional, creaba un nuevo problema para el organismo que vivía dentro. La microgravedad, que permitía al módulo lunar ser tan ligero, era un veneno lento para el cuerpo. En cuestión de días, los huesos de los astronautas comenzaban a descalcificarse. El cuerpo, al no sentir el peso de la gravedad, interpreta que el esqueleto ya no es necesario, y comienza a reabsorberlo. Los músculos se atrofian. El fluido corporal se desplaza hacia el torso y la cabeza, creando una presión constante en los ojos y alterando el sentido del gusto. El corazón, sin la necesidad de bombear sangre contra la gravedad, se debilita. El universo es inmenso, y apenas estamos comenzando.